Las chispas cayeron en cascada sobre la oscuridad, iluminando los rostros de los operarios desde abajo con una luz diabólica. Antonio Sánchez levantó la mano enguantada, deteniendo a la cuadrilla a 20 metros del cable de alta tensión caído sobre el asfalto nevado. ¡Alto!, gritó por encima del aullido del viento decembrino. Primero desconectamos la subestación. La nieve azotaba casi horizontalmente, cegando los ojos y reduciendo la visibilidad a una cortina blanca continua. Media ciudad llevaba ya 3 horas sin luz ni calefacción, los teléfonos de la central no paraban de sonar ni un segundo. La avería en la subestación número 7 era el peor escenario posible en los 20 años de carrera de Antonio. Sergio Villalba, electricista veterano con 30 años de experiencia, se acercó corriendo, protegiéndose el rostro de los copos de nieve. Antonio, la línea principal está cortada a 15 metros de altura. Con esta tormenta no podemos acercar la maquinaria, se quedará atascada o la tirará el viento. Antonio miró la línea dañada que se balanceaba con el viento. Cada segundo de demora dejaba sin calefacción vital a hospitales infantiles, residencias de ancianos, maternidades. Con este tiempo, el corte eléctrico no significaba solo molestias, podía costar vidas. Villalba, reúne a 4 hombres. Vamos a tender a mano después de desconectar. El operador ya ha cortado la corriente en el sector. Antonio, con este tiempo es un suicidio. Villalba le agarró del brazo. Esperemos a que amaine la tormenta. Antonio ya se dirigía al vehículo de servicio por el equipo de escalada y los cinturones de seguridad. 20 años en el sector energético le habían enseñado una regla de hierro: cuando la ciudad se congela y la gente puede morir, se trabaja en cualquier condición. Villalba, vienes conmigo arriba. Los demás abajo tensando el cable y controlando la catenaria. Los peldaños metálicos del poste ya se habían cubierto de hielo traicionero, convirtiéndose en trampas resbaladizas. Cada agarre requería precisión absoluta y concentración férrea. Antonio subía lentamente, metódicamente, sintiendo como las ráfagas de viento intentaban arrancarlo del poste. A 15 metros de altura se detuvo junto al aislador dañado. Era una arteria eléctrica que alimentaba media zona residencial. «Cable listo», gritó Villalba desde abajo. Antonio enganchó con cuidado el cable de seguridad. Tenía que trabajar prácticamente a ciegas, la nieve empañaba las gafas protectoras cada pocos segundos. «Tiren». «Con cuidado», ordenó. Los 4 operarios abajo comenzaron a tirar, milímetro a milímetro, acercando el pesado conductor al punto de conexión. Antonio lo guiaba, evitando que se enganchara en las estructuras del poste. Finalmente el cable tocó el contacto. Antonio fijó rápidamente la conexión. «Listo». Bajo. El descenso resultó aún más difícil que la subida, el cansancio se hacía notar y las manos, entumecidas por el frío, apenas obedecían. Pero 10 minutos después Antonio pisaba tierra firme, sacudiéndose la nieve de la chaqueta de trabajo. 1 minuto después empezaron a encenderse ventanas y farolas por todo el barrio. «¡Hay luz!», gritó Villalba, y la cuadrilla prorrumpió en gritos de alegría. «Buen trabajo, chicos». «A casa», dijo él escuetamente. «Mañana analizamos la avería a fondo». El reloj del salpicadero del todoterreno de servicio marcaba las 3:07 de la madrugada cuando Antonio por fin llegó al patio de su casa particular en un tranquilo barrio residencial. Todas las ventanas estaban oscuras, la familia hacía tiempo que dormía. Abrió la puerta de entrada lo más silenciosamente posible, se descalzó en el recibidor, procurando no despertar a los suyos. En el dormitorio matrimonial, Irene yacía de lado, vuelta hacia la pared. Respiración regular y profunda, completa quietud, dormía profundamente. Antonio se sentó con cuidado en el borde de la cama, empezando a quitarse la camisa impregnada de aire helado. De repente su móvil vibró sobre la mesilla de noche. Antonio miró la pantalla iluminada, un número local desconocido. Extraño llamar a estas horas. Descolgó con cuidado, procurando no despertar a su mujer. «¿Diga?», susurró. En el auricular se oía un murmullo, como si alguien respirara tapando el micrófono con la palma. Luego se escuchó un susurro ininteligible, parecía una voz femenina pronunciando el nombre de alguien. Después silencio. Antonio miró la pantalla, la llamada había terminado. Dejó el teléfono en la mesilla y se encogió de hombros. Seguramente se habían equivocado de número. A estas horas los ciudadanos ebrios suelen confundir los números marcando combinaciones al azar.
A la mañana siguiente, Irene estaba junto a los fogones, volteando hábilmente unos huevos con bacon. El cabello rubio claro recogido en una elegante coleta, el traje de chaqueta gris impecablemente planchado. Como siempre, tenía un aspecto perfecto, una auténtica mujer de negocios. Volviste muy tarde anoche, dijo sin volverse desde los fogones. Oí el coche entrar en el patio. Avería en la séptima subestación. Media ciudad sin luz ni calefacción. Con este tiempo cada minuto cuenta. Irene asintió comprensiva y puso ante él un plato de huevos calientes. Antonio notó que le temblaban ligeramente las manos, apenas perceptible, pero después de 18 años de matrimonio captaba los más mínimos cambios en su comportamiento. ¿Todo bien? Pareces un poco nerviosa. Claro que todo está bien. Solo he dormido poco, me preocupaba por ti. Se sentó enfrente con una taza de café aromático. Por cierto, en el trabajo tenemos un proveedor nuevo e importante. Víctor Hernández. Un empresario muy serio. Tendré que quedarme a menudo hasta tarde, coordinando todos los nuevos suministros de materiales de construcción. ¿A menudo significa cuánto? Bueno, 2 o 3 veces por semana. A veces más. Es muy exigente con la documentación, revisa hasta la última coma. Pero, ¿qué volúmenes? Nuestra empresa ahora trabaja en una liga completamente diferente. Antonio untó mantequilla en el pan de centeno. En los 10 años que llevaba Irene trabajando como contable en Alianza Construcción, nunca antes se había quejado de retrasos regulares. Normalmente estaba en casa a las 7 de la tarde como máximo. En el recibidor se cerró la puerta de entrada de un portazo. Arturo había vuelto del instituto después de las clases matutinas. El hijo de 17 años entró en la cocina a grandes zancadas, tiró la mochila descuidadamente en un rincón. Hola a todos, masculló, sacando un cartón de leche del frigorífico. ¿Cómo van los estudios, hijo? Preguntó Antonio. ¿Ningún problema? Arturo frunció el ceño de repente. Por cierto, ha pasado algo raro. Han desaparecido documentos sobre la familia de mi expediente personal de estudiante. La secretaria académica dice que alguien fue a hacer averiguaciones sobre los padres. ¿Qué tipo de averiguaciones exactamente? Antonio se puso alerta. Pues, sobre todos nosotros. Sobre el trabajo de los padres, nuestra dirección, composición familiar. La secretaria dijo que la persona se presentó como de la comisión de becas, pero yo no he solicitado ninguna beca especial. Antonio cruzó una mirada rápida con Irene. Ella bajó los ojos a la taza de café, pero él notó cómo se tensaron los músculos de su rostro. ¿Quizás el instituto está preparando documentación actualizada para el archivo? Sugirió Irene sin convicción. No lo sé. Arturo se bebió la leche directamente del cartón y cogió la mochila. Bueno, voy a casa de Máximo a hacer el proyecto de curso de electrotecnia. Estaré por la noche. Cuando el hijo se fue, Antonio miró atentamente a su mujer. Irene, ¿recuerdas si alguna vez dimos consentimiento escrito para el tratamiento de datos personales sobre nuestra familia? No, respondió demasiado rápido Irene. Seguro que no. Probablemente el instituto está actualizando sus bases de datos de estudiantes. Nada extraño. Se levantó bruscamente y empezó a recoger los platos de la mesa. Los movimientos se volvieron nerviosos, apresurados, nada característico de la habitualmente tranquila Irene. Voy a ducharme, dijo Antonio levantándose de la mesa. En el baño abrió el agua caliente, se quitó la camiseta casera. El cansancio de la noche en vela se abatió de golpe, en las últimas 24 horas había dormido solo 4 horas. Pero la adrenalina de la situación de emergencia aún no se había esfumado de su organismo. Desde la cocina llegaban ruidos, Irene sacaba el cubo de basura al patio. Antonio salió del baño para coger un vaso de agua de la cocina. El cubo estaba completamente vacío, pero en el suelo de baldosas había un ticket arrugado de un restaurante. Antonio lo recogió maquinalmente y lo alisó. Restaurante El Pescado Dorado, uno de los locales más caros de la ciudad. Fecha de ayer. 2 platos principales del menú, medallones de ternera y salmón en salsa. Una botella de vino francés por 2.000 euros. Postre exquisito. Importe total, 4.800 euros. Antonio se quedó mirando las cifras, sin dar crédito a sus ojos. Con su presupuesto familiar, semejante cena era absolutamente impensable. Salió al patio por la puerta de la cocina.
Irene acababa de cerrar la tapa del contenedor de basura. Irene, ven un momento. Se volvió y vio el ticket en sus manos. El rostro palideció al instante, como si toda la sangre se hubiera retirado de la piel. ¿Qué es esto? Antonio le tendió el papel. Irene cogió el ticket, lo revisó rápidamente, pero sus ojos huían, evitando la mirada directa. No tengo ni idea. Probablemente algún vecino lo tiró en nuestro cubo cuando vino a casa. Pasa a veces. Ayer estuviste en una reunión de trabajo hasta las 10 de la noche. ¿Recuerdo bien? Sí. Los compañeros y yo repasamos los nuevos contratos de suministro. Y este ticket está fechado exactamente a las 8:30 de la noche. Irene apretó los labios y se volvió. Antonio, ya te he dicho que no tengo ni idea de dónde salió este ticket. Puede que sea viejo, que llevara tiempo arrugado en el bolsillo de alguien. Antonio examinó atentamente la fecha y hora del ticket. El sello era nítido, el papel fresco, sin rastros de almacenamiento prolongado. ¿Así que definitivamente no es tu ticket? No es mío, respondió firmemente Irene. Se dio la vuelta y se dirigió a la casa a paso rápido, sin mirar atrás. Antonio se quedó de pie en el patio, mirando el ticket en sus manos y sintiendo como algo se contraía fríamente en su interior. Por primera vez en 18 años de vida en común, Irene le había mentido directamente a la cara, además, una mentira obvia, fácilmente verificable. La sirena del camión de bomberos aulló a las 6:30 de la mañana del día siguiente. Antonio abrió los ojos, buscó el teléfono en la mesilla de noche. Sánchez al habla. Antonio, incendio grave en la calle industrial. Decía nervioso el operador de guardia. Arde un gran almacén, las llamas amenazan las líneas eléctricas. Hay que cortar urgentemente la electricidad en todo el sector, si no los bomberos no podrán acercarse. Antonio se incorporó en la cama, despertándose al instante. ¿Qué almacén exactamente está ardiendo? Materiales de construcción. La empresa Alianza Construcción, creo. Hay ladrillos, cemento, estructuras de madera, todo arde como una cerilla. Antonio se quedó helado. Irene trabajaba precisamente en Alianza Construcción. ¿Sería simple casualidad? Salgo inmediatamente. Preparen la cuadrilla. Se puso rápidamente la ropa de trabajo y salió de casa. Irene aún dormía profundamente, ayer había vuelto solo a la 1:30 de la madrugada, excusándose con una revisión imprevista de documentos importantes con Hacienda. El trayecto hasta la zona industrial duró 20 minutos por las calles desiertas matutinas. El almacén de varias hectáreas ardía como una hoguera gigante, el humo negro se alzaba en columna hacia el cielo gris. 3 camiones de bomberos rodeaban el edificio, pero no podían acercarse, justo sobre las naves pasaban líneas eléctricas de alta tensión. Antonio se acercó al jefe del equipo de bomberos, el comandante Jiménez, con quien había trabajado en averías similares. Vicente, ¿cuál es la situación? El fuego se extiende rápidamente hacia la subestación transformadora. Si eso se incendia, medio mal, pero si explota. Antonio asintió, comprendiendo toda la gravedad de la situación. La explosión del transformador podía dejar sin electricidad todo el polígono industrial durante una semana. Coordínate conmigo por radio. Junto al almacén había un hombre alto de unos 45 años con un caro abrigo azul marino. Hablando nervioso por teléfono. Cabello canoso peinado con esmero, gafas caras de montura metálica fina, porte seguro y autoritario. Antonio comprendió al instante, era un directivo, y de alto nivel. El hombre terminó la conversación y se acercó decididamente a Antonio. Víctor Hernández, director de Alianza Construcción. Perdone, ¿no es usted el marido de nuestra Irene? ¿Irene Vitalicia Sánchez? Es nuestra mejor contable. Antonio frunció el ceño. Irene nunca había mencionado en las conversaciones que conociera personalmente al director de la empresa. Normalmente solo trataba con el jefe de contabilidad y su supervisor directo. ¿Cómo me conoce? Irene Vitalicia habla mucho y con cariño de usted. Hernández sonrió, pero los ojos se mantuvieron fríos y calculadores. Incluso me ha enseñado fotos de la familia. Está muy orgullosa de su marido. Antonio guardó silencio y se dirigió hacia la subestación transformadora. Muy extraño. Irene trabajaba con documentación y informes financieros, no con la alta dirección de la empresa. ¿Para qué iba a enseñar fotos familiares al director? La situación empezó a estabilizarse.
Antonio se disponía a marcharse cuando Hernández volvió a acercarse. Gracias por el trabajo rápido. Profesionalidad a la vista. Le tendió una tarjeta de visita. Por cierto, si está en casa, dígale a Irene Vitalicia que la reunión de hoy sobre el inventario se pospone a las 9 de la noche. Se lo haré saber. Antonio se subió al vehículo de servicio. Hernández conocía demasiado bien a Irene para ser un director normal de una gran empresa. ¿Y por qué transmitía mensajes de trabajo a través del marido en lugar de llamar directamente a la empleada? En el trabajo el día transcurrió en tareas administrativas rutinarias, reuniones, coordinación de horarios, análisis de la avería de ayer. Pero los pensamientos de Antonio volvían constantemente a la conversación matutina con Hernández. Decidió hacer una pequeña investigación. Fue al edificio donde estaba la contabilidad de Alianza Construcción, a ver a Margarita Herrera, colega y amiga de Irene. Se conocían desde hacía varios años, se veían en eventos corporativos. Oh, Antonio. Margarita se apartó del ordenador. ¿Qué visita tan rara? ¿Buscas a Irene? No, solo pasaba por aquí por trabajo. ¿Cómo van las cosas después del incendio? Gracias a Dios, el fuego no llegó al edificio de oficinas. Solo se dañó el almacén. Margarita rió por lo bajo. Irene tuvo suerte de que hoy también se vaya a quedar hasta tarde. ¿Otra vez? Antonio se sentó en el borde de la mesa. Por supuesto. Don Víctor últimamente la llama muy a menudo a su despacho. Margarita le guiñó el ojo. A ayudar con la documentación. Está bien tener un protector tan atento en el negocio, ¿verdad? ¿La llama a menudo? Prácticamente todos los días los últimos 2 meses. Ora informes urgentes, ora verificación con proveedores, ora planificación de nuevas compras. Margarita se inclinó más cerca y susurró confidencialmente, y entre nosotras, don Víctor es un hombre muy guapo y con posición. Si yo fuera más joven. Antonio se levantó de la mesa. Bueno, Margarita. Que tengas buen día. Dale muchos recuerdos a Irene. Por la noche Antonio estaba en el salón, viendo las noticias en televisión, pero sus pensamientos estaban ocupados con algo completamente diferente. A las 7:30 entró Arturo en la habitación con un portátil bajo el brazo. Papá, ven aquí rápido. Mira lo que he encontrado. Gritó excitado el hijo. Antonio fue a la habitación de Arturo. En la pantalla del portátil estaba abierta una red social popular. Mira con atención, mamá estuvo en un restaurante anteayer por la noche. Maxi de nuestro grupo envió una foto, sus padres cenaron allí mismo y fotografiaron por casualidad las mesas de al lado. En la foto amateur, hecha evidentemente con el móvil, se veía parte del comedor del restaurante. En una mesa junto a un gran ventanal panorámico estaba sentada Irene. El rostro vuelto de perfil, sonreía dulcemente a alguien que estaba fuera del encuadre. En el fondo se veía claramente una mano masculina con camisa blanca y gemelos. En la muñeca, un caro reloj suizo con una masiva pulsera metálica. ¿Cuándo exactamente se hizo esto?, preguntó Antonio, escrutando la pantalla. Anteayer por la noche, el miércoles. Y mamá dijo que trabajó hasta tarde en el informe trimestral. ¿Resulta que nos mintió? Antonio examinó atentamente la fotografía. El reloj parecía increíblemente caro, evidentemente una marca suiza de élite. Él no tenía relojes así entre ninguno de sus conocidos. Pero ya había visto esos relojes de pasada en algún sitio. Envíame esta foto al móvil, hijo. ¿Para qué? Solo quiero mirarla con más atención. Arturo envió la fotografía al móvil de su padre. Antonio volvió al salón y estudió largo rato la imagen, ampliando los detalles. Anteayer, el miércoles, Irene había llegado a casa a las 10:30 de la noche. Dijo que se había retrasado en el trabajo por la preparación urgente del informe trimestral para la inspección fiscal. Pero en realidad había cenado en un caro restaurante con un hombre desconocido. A las 9 de la noche del jueves, Irene llamó del trabajo. Antonio, hoy me quedo hasta tarde. Hernández me ha convocado a una reunión de urgencia por los resultados del incendio y los planes de reconstrucción del almacén. ¿Más o menos cuándo volverás? No lo sé exactamente. Puede que bastante tarde. No me esperes para cenar. Antonio miró el reloj de pared, las 9:20 de la noche. Cogió las llaves de su coche.
La oficina de Alianza Construcción se encontraba en un moderno centro de negocios a las afueras de la ciudad, en el nuevo barrio comercial. Antonio aparcó al otro lado de la ancha calle, desde donde se veía perfectamente la entrada principal del edificio y todo el aparcamiento de servicio. En el parking solo había unos pocos coches. El Toyota Camry blanco de Irene y junto a él un prestigioso todoterreno Lexus negro de último modelo con cristales tintados. Antonio comprobó la hora en el móvil, las 10 en punto de la noche. Demasiado tarde para una reunión de trabajo normal, especialmente después de un día tan duro con el incendio. A las 10:30 se abrió la puerta de cristal de la oficina. Salió primera Irene con su traje gris de chaqueta, tras ella un hombre alto con abrigo oscuro. Antonio reconoció inmediatamente a Víctor Hernández. Caminaban lentamente hacia los coches, conversando animadamente sobre algo. En los automóviles se pararon, continuando la charla. Hernández contaba algo gesticulando activamente, Irene escuchaba y se reía sonoramente. Entonces él la abrazó por los hombros y la atrajo hacia sí. Antonio apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos de los dedos. El abrazo duró varios segundos largos, demasiado tiempo para simples colegas. Irene se subió a su Toyota, Hernández al Lexus. Salieron del parking prácticamente a la vez, pero en direcciones diferentes. Antonio se quedó sentado en el coche oscuro media hora más, asimilando lo que había visto. En su cabeza daba vueltas obstinadamente un solo pensamiento: 18 años de matrimonio feliz posiblemente se habían convertido en una mentira cuidadosamente ocultada. Los siguientes 4 días Antonio llevó una extraña doble vida. Externamente todo parecía absolutamente normal: trabajo habitual, cenas familiares acostumbradas, ver la televisión por las noches. Pero por dentro crecía y se fortalecía una furia fría y metódica. Compró en una papelería un cuaderno grueso y empezó una tabla detallada. Hora exacta de salida de Irene al trabajo, hora de regreso a casa, pretextos oficiales para los retrasos, circunstancias reales. Las cifras y hechos se componían en un cuadro nítido e implacable de mentira sistemática. Lunes, reunión urgente con asesores fiscales hasta las 9:30, en realidad volvió a las 11:30 de la noche. Martes, verificación de documentos con nuevos proveedores, llegó a casa a las 11:40. Miércoles, inventario imprevisto en el almacén, apareció en casa solo después de medianoche. Jueves, preparación de presentación para socios, volvió a la 1:20 de la madrugada. El jueves por la mañana, mientras Irene se duchaba antes del trabajo, Antonio revisó rápidamente su bolso de piel. Entre las tarjetas bancarias y el carné de conducir descubrió una elegante tarjeta del Hotel Presidente. Un prestigioso establecimiento de 4 estrellas con habitaciones de lujo en el centro de la ciudad. En el reverso brillante de la tarjeta estaba escrito a bolígrafo el número 307. También encontró un preservativo. Si esto era prueba o no, no lo supo. Antonio fotografió con cuidado la tarjeta con su móvil y la puso de vuelta con cuidado. Irene nunca en su vida se había alojado en hoteles caros, incluso en los raros viajes de trabajo por principio elegía hoteles modestos de clase económica. El viernes por la noche estaba sentado en el bar medio vacío El Cazador, a 2 manzanas de casa, bebiendo whisky lentamente y reflexionando sobre las acciones futuras. ¿Divorcio inmediato? ¿Confrontación directa con la esposa? ¿O seguir recopilando metódicamente pruebas irrefutables? En el bar entró una mujer alta y elegante. Figura esbelta, lujoso cabello pelirrojo recogido en un moño clásico estricto. Caro abrigo negro de corte francés, elegantes guantes de piel. Se sentó en la mesa de al lado, pidió coñac y encendió un cigarrillo fino. Antonio la reconoció instantáneamente: Olga Victoria Hernández, esposa del director de Alianza Construcción. Había visto su foto en el folleto corporativo de la empresa que una vez había traído a casa Irene. Olga parecía extremadamente preocupada y nerviosa. Miraba continuamente la pantalla del móvil, fumaba un cigarrillo tras otro. Se bebió el coñac prácticamente de un trago e inmediatamente pidió otro. Perdone que la moleste, se dirigió a ella Antonio. ¿No es usted Olga Victoria Hernández? Levantó bruscamente los ojos. El hermoso rostro estaba cansado, bajo los ojos se marcaban ojeras oscuras. Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Antonio Sánchez. Nos conocemos de oídas. Mi esposa Irene trabaja en su empresa como contable. Olga se tensó instantáneamente, como por una descarga eléctrica. ¿Irene Sánchez? ¿Nuestra contable principal?
Exactamente ella. ¿La conoce personalmente? Olga se bebió de un trago el segundo coñac y pronunció muy duramente. La conozco. Conozco muy bien a su esposa. En la voz sonaba hostilidad mal disimulada. Antonio comprendió, ella también sospechaba algo o ya conocía la verdad. ¿Puedo sentarme con usted? Tengo algunas preguntas extrañas. Olga asintió y señaló una silla libre. Antonio se trasladó a su mesa. Dígame, ¿su marido últimamente trabaja a menudo hasta tarde? Prácticamente todas las noches los últimos 3 meses. Olga encendió nerviosamente un nuevo cigarrillo. Nuevos proyectos a gran escala, proveedores complejos, socios comerciales importantes. Llega a casa mucho después de medianoche y a veces se queda directamente a dormir en la oficina. Mi esposa cuenta lo mismo. Dice que su marido le exige quedarse después del trabajo para verificar documentos importantes. Olga se volvió bruscamente hacia él. Víctor nunca en su vida ha trabajado personalmente con contables ordinarios. Tiene un jefe de contabilidad y un director financiero para ese tipo de tareas. Antonio sacó el móvil y mostró la foto del restaurante que había hecho el amigo de Arturo. Mire este reloj. ¿Lo reconoce? Olga examinó atentamente la mano masculina con el caro reloj suizo. Sí, es de Víctor. Ese reloj Patek Philippe se lo regalé yo en el 10º aniversario de nuestra empresa. Se quedaron sentados en silencio varios minutos pesados. Antonio pidió whisky, Olga su tercer coñac seguido. ¿Qué propone hacer? Preguntó finalmente. Averiguar toda la verdad. Obtener pruebas irrefutables. ¿De qué manera? Seguirlos. Fijar sus encuentros en foto y video. Olga apagó decididamente el cigarrillo en el cenicero de cristal. Esta noche Víctor dijo que iba a negociaciones de negocios al restaurante rural La Arboleda en la carretera del Bosque. Supuestamente con inversores potenciales de la capital. Prometió volver muy tarde. Y mi esposa se quedó en la oficina a terminar un informe mensual urgente para Hacienda. Olga se levantó de la mesa. Entonces vamos a comprobarlo. El viaje en taxi al restaurante rural La Arboleda duró 40 minutos por la carretera nocturna. El establecimiento se encontraba en un pintoresco pinar, un lugar íntimo y caro con cocina exclusiva y precios correspondientes. En el amplio aparcamiento había automóviles prestigiosos de clase ejecutiva. Antonio reconoció inmediatamente el Toyota blanco de Irene. Estaba junto al Lexus negro de Hernández, como subrayando especialmente la conexión entre los propietarios. Ahí tienes la respuesta a todas nuestras preguntas, dijo sombríamente Antonio. Olga sacó silenciosamente un smartphone caro y encendió el modo de grabación de video. Se acercaron con cuidado al gran ventanal panorámico del restaurante. En una mesa acogedora junto a la chimenea de piedra estaban sentados Irene y Víctor. Se tomaban de las manos sobre el mantel blanco como la nieve, inclinados el uno hacia el otro en conversación íntima. Irene contaba algo animadamente, sonriendo dulcemente. Víctor escuchaba sin apartar la mirada admirada de ella. Entonces él se llevó la palma de ella a los labios y le besó tiernamente los dedos. Olga grababa metódicamente todo lo que ocurría, sin que se le moviera ni un músculo del rostro. ¿Es suficiente para el divorcio? Susurró Antonio. No. Necesitamos imágenes más comprometedoras. Esperaron pacientemente más de 2 horas, observando periódicamente a la pareja a través de la ventana del restaurante. A las 10:30 de la noche Irene y Víctor finalmente salieron del establecimiento. En el aparcamiento no tenían prisa por separarse. Estuvieron largo rato entre los coches abrazados y conversando en voz baja sobre algo. Y entonces se marcharon. A la mañana siguiente Irene estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando unos documentos de trabajo y parecía extraordinariamente descansada y feliz, como si brillara desde dentro. Mañana por la mañana me voy de viaje de trabajo, informó sin levantar los ojos de los papeles. Junto con compañeros de contabilidad. Tenemos que revisar la sucursal de nuestra empresa en la capital de provincia. ¿Tienes pensado ir por mucho tiempo? Todo el fin de semana. Hay mucho trabajo allí. Volveré solo el lunes por la noche. ¿Y con qué compañeros exactamente vas a ir? Irene finalmente lo miró. Con Margarita Herrera y varios empleados más de nuestro departamento. La revisión programada más normal de documentación. Antonio asintió comprensivamente. Te deseo un viaje de trabajo exitoso y fructífero. Irene se extendió en una sonrisa satisfecha.
Gracias, querido. Antonio sabía exactamente que su esposa volvía a mentir. La noche anterior Margarita Herrera le había contado por teléfono que no pensaba ir a ningún viaje de trabajo y planeaba pasar el fin de semana en casa con la familia. Y Víctor Hernández, según información de Olga, también se iba de viaje urgente de negocios al campo. Todo cuadraba hasta el último detalle. Sábado. Las 11 de la mañana. Irene metió cuidadosamente las cosas en la bolsa de viaje, besó a Antonio en la mejilla para despedirse. Nos vemos el lunes por la noche, dijo con ternura sincera en la voz. Que descanses bien en el viaje de trabajo, respondió él tranquilamente. El Toyota blanco desapareció tras la curva. Antonio esperó la llamada de Olga. Víctor se fue hace hora y media. Comunicó que iba a una reunión comercial importante con inversores todo el fin de semana. Nos vemos en el Hotel Presidente dentro de 2 horas. El prestigioso Hotel Presidente se alzaba entre viejos abetos en las afueras de la ciudad, un edificio de 5 plantas de ladrillo rojo en estilo clásico. Olga ya esperaba en el amplio hall de mármol, hojeando tranquilamente una revista satinada. ¿Habitación 307? Preguntó en voz baja Antonio. Lo he comprobado a través de conocidos en la administración. La habitación está reservada a nombre de Hernández, Víctor Ignacio, por 2 días. Antonio se acercó al mostrador de recepción. Tras el mostrador estaba de servicio un joven administrador de unos 25 años. ¿Alejandro? Antonio leyó el nombre en la placa. Antonio Sánchez, director de la sucursal de la red eléctrica municipal. ¿Recuerdas que el verano pasado restauramos el suministro eléctrico de vuestro hotel después de la tormenta? El administrador asintió cortésmente. Por supuesto que lo recuerdo. Nos ayudaron mucho entonces. Ahora necesito un servicio delicado. Antonio se inclinó más cerca y bajó la voz. En la habitación 307 está mi esposa, que me está siendo infiel con otro hombre. Necesito acceder a esa habitación para documentar la infidelidad. Alejandro tragó saliva notablemente nervioso. Perdone, pero no puedo. Es una violación grave de las normas del hotel y de la ley. Antonio sacó varios billetes de la cartera. Solo abre la puerta con tu llave maestra. Todo lo demás es mi responsabilidad. Alejandro miró el dinero, luego el rostro decidido de Antonio. De acuerdo. Pero rápido. Tercera planta del hotel. El largo pasillo estaba alfombrado con una cara moqueta Burdeos con diseño dorado. La habitación 307 estaba al final del pasillo, esquinera, con vistas al parque. Alejandro introdujo silenciosamente la tarjeta electrónica en la cerradura y giró con cuidado el picaporte dorado. Buena suerte. Antonio empujó lentamente la pesada puerta de roble. Olga entró silenciosamente tras él. En la espaciosa suite de lujo ardía luz tenue del flexo junto al ventanal panorámico. En la ancha cama de matrimonio bajo una colcha de seda yacían 2 personas. Al sonido de la puerta que se abría, Irene volvió bruscamente la cabeza. El rostro se volvió instantáneamente mortalmente pálido de horror. Tiró convulsivamente de la colcha hasta la barbilla. Antonio, susurró con voz temblorosa. Puedo explicarlo todo. Víctor Hernández se incorporó lentamente sobre el codo y vio a su esposa. La seguridad en sí mismo se transformó instantáneamente en desconcierto. ¿Olga? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado? Antonio dio un paso hacia la cama. Levántate y vístete. Inmediatamente. Víctor se levantó de la cama y empezó a ponerse los pantalones apresuradamente. Antonio sin previo aviso le dio un puñetazo en la cara. Víctor perdió el equilibrio, cayó hacia atrás. Antonio, para ahora mismo. Gritó histéricamente Irene. Víctor gimió y se agarró la cabeza con ambas manos. Responde honestamente, ¿cuántos años dura vuestra relación? Antonio estaba sobre él, preparado para golpear de nuevo. ¿A qué te refieres? Ronqueó Víctor, sujetándose la cabeza magullada. ¿Cuántos años llevas acostándote con mi mujer, miserable? Irene se puso rápidamente un albornoz blanco del hotel. 1 año y medio, Antonio. Pero puedo explicarlo todo si me escuchas. No me mientas más. Antonio sacó el móvil y mostró los extractos de operaciones bancarias. Aquí están los resúmenes de tus tarjetas de los últimos 3 años. Restaurantes, hoteles caros, regalos, viajes. Significa que vuestro romance dura mínimo 2 años y medio.
Irene bajó la cabeza y confesó en voz baja. Sí. 2 años y 8 meses. Olga todo este tiempo había estado grabando silenciosamente lo que ocurría con la cámara del smartphone. Víctor se levantó con dificultad. Recoge tus cosas, ordenó fríamente Antonio a su esposa. Sales para siempre de nuestra casa. Antonio, por favor. Hemos vivido juntos 18 años. ¿No se puede intentar arreglar todo? Irene empezó a llorar. No. Después de 2 años y medio de traición ya no hay nada que arreglar. Se volvió hacia la puerta. Para mañana noche todos sabrán de vuestros asuntos. En el coche Olga envió inmediatamente a Antonio todas las grabaciones de video filmadas. ¿Este material es suficiente para un divorcio exitoso a tu favor? Más que suficiente. ¿Y qué piensas hacer tú? Tengo algo más serio que el divorcio. En la voz de Olga aparecieron notas de acero. Víctor es copropietario de nuestra empresa, pero todos los documentos fundacionales están registrados a mi nombre. Según la legislación vigente, tengo derecho a excluirlo de la composición de fundadores por acciones que desprestigien seriamente la reputación comercial de la compañía. ¿Y vas a aprovechar ese derecho? Ya lo he aprovechado. La decisión de exclusión de Víctor de la empresa la firmé anteayer y la autenticé ante notario. Mañana se enterará de que ya no es director de Alianza Construcción. ¿Y qué pasará con el negocio? La empresa seguirá siendo mía. Tengo adjuntos experimentados que se las arreglarán con la gestión. Olga sonrió duramente. Y Víctor recibirá exactamente lo que se ha ganado con su comportamiento. El domingo por la mañana Antonio redactó un mensaje detallado, adjuntó las grabaciones de video y fotografías más comprometedoras. Envió todos los materiales por correo electrónico a todos los conocidos comunes de la familia, colegas de Irene, socios comerciales de Víctor, parientes de ambas partes. A mediodía todo su entorno social conocía la verdad sobre los 2 años de infidelidad. El lunes por la mañana Irene llamó llorando. ¿Por qué has hecho esto, Antonio? ¿Por qué tan cruelmente? ¿Y por qué tú 2 años y medio cada día me mentiste directamente a la cara? Entiendo que estés enfadado, pero ahora no puedo encontrar trabajo normal en ningún sitio. Me conocen en todas partes como una adúltera. Nadie quiere tratar con una empleada así. Los problemas de los cónyuges infieles ya no me interesan, respondió fríamente Antonio. Colgó y bloqueó el número de Irene en su teléfono. Arturo recibió las noticias del divorcio de los padres sorprendentemente tranquilo y equilibrado. Papá, ya hace tiempo que notaba que mamá se comportaba muy raro. Retrasos constantes, conversaciones secretas por teléfono, cambios de humor. Voy a vivir contigo. ¿Estás seguro de tu decisión, hijo? Absolutamente seguro. Mamá traicionó a nuestra familia. No la perdono. Un mes después del descubrimiento, Antonio recibió el ansiado ascenso en el trabajo, le nombraron ingeniero jefe de todo el sistema energético municipal. Nuevo puesto de responsabilidad, tareas interesantes a gran escala, sueldo considerablemente más alto. Don Antonio, su profesionalidad y cualidades personales han causado la impresión más favorable en la comisión, dijo el presidente de la Comisión Energética Municipal en el nombramiento solemne. Estamos seguros de que cumplirá con las nuevas obligaciones. Irene se vio obligada a alquilar un apartamento y emplearse como simple cajera en un supermercado por el sueldo mínimo. Su reputación profesional quedó definitivamente arruinada, ninguna empresa seria quería contratar a una contable con semejante pasado comprometedor. Víctor Hernández, después del despido repentino de su propia empresa, empezó a beber mucho, perdió todas las conexiones comerciales en la comunidad empresarial de la ciudad. Nadie deseaba colaborar con una persona a quien su propia esposa había expulsado públicamente por adulterio. En diciembre, exactamente 1 año después de aquella fatal avería en la 7ª subestación, Antonio fue a almorzar a un acogedor café cerca del trabajo. En una mesa del rincón estaba sentada Olga Hernández, estudiando concentradamente un periódico económico. El cabello ahora lo llevaba cortado en un estilo moderno muy elegante, llevaba un impecable traje de chaqueta azul marino. Sus miradas se cruzaron casualmente a través del salón. Olga asintió ligeramente en señal de saludo. Antonio respondió con una inclinación cortés. No volvieron a comunicarse. Simplemente no había necesidad alguna. 5 años después. La nieve caía en copos grandes, exactamente igual que en aquella noche decembrina cuando comenzó la destrucción de la antigua vida de Antonio.
Estaba de pie junto al ventanal panorámico de su nueva oficina en el 9º piso de un moderno centro de negocios, observando cómo el manto blanco cubría los conocidos barrios de la ciudad. Pero ahora toda la ciudad brillaba con nuevas farolas LED, fruto de sus muchos años de trabajo de modernización. En estos 5 años muchas cosas habían cambiado radicalmente. Antonio no solo había recibido el título de ingeniero energético distinguido de la provincia, se había convertido en ingeniero jefe de toda la región, encabezó un programa revolucionario de eficiencia energética que atrajo la atención del gobierno federal. Sus métodos se implementaban por todo el país y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación en energética. Don Antonio, la secretaria Valentina Iglesias asomó la cabeza al espacioso despacho, decorado con diplomas y premios, ha llegado una delegación del Ministerio de Energía. Quieren estudiar su experiencia para el programa federal. Llévelos a la sala de reuniones número 3. Estaré allí en 5 minutos. Antonio miró la fotografía sobre el escritorio, una familia feliz de 4 personas ante su nueva casa. Elena García Sánchez, su esposa desde hacía 3 años, tenía en brazos a la pequeña Ana de 1 año. Al lado estaba Arturo, ahora estudiante de una prestigiosa universidad técnica, becario del programa presidencial para estudiantes destacados. La casa donde una vez resonaron la risa de Irene y la mentira, ahora se llenaba de sonidos completamente diferentes, alegría sincera, risas infantiles, conversaciones honestas. Elena resultó ser no solo una esposa maravillosa, sino también una ingeniera talentosa. Juntos crearon un sistema innovador de redes eléctricas inteligentes que redujo las pérdidas de energía eléctrica en 40% en toda la región. El teléfono interrumpió sus reflexiones. Antonio, ¿estás al tanto de las últimas noticias sobre tu ex? La voz de su viejo amigo del ayuntamiento sonaba preocupada. Antonio suspiró pesadamente. Por principio no se interesaba por el destino de Irene, pero a veces la información llegaba sola. ¿Qué pasa esta vez, Sergio? Se ha mudado definitivamente. Trabaja como vendedora en el mercadillo. Vive en un piso compartido con 2 compañeras de habitación. ¿Y te acuerdas de cómo soñaba con una gran carrera en finanzas? Cada uno recibe lo que merece, respondió secamente Antonio y colgó. ¿Y qué pasó con Víctor Hernández? La historia de su caída se convirtió en leyenda urbana. Después de que su esposa lo echara del negocio, intentó abrir su propia empresa. Pero los bancos le negaban los créditos, los proveedores desconfiaban, los clientes lo evitaban. Gradualmente se hundió en el alcoholismo, perdió el apartamento, se convirtió en un vagabundo local. La última vez que lo vieron fue junto a una tienda de alimentación, hinchado, sin afeitar, con una chaqueta sucia, pidiendo monedas a los transeúntes. La justicia realmente triunfaba por sus propios caminos. ¿Y Olga Victoria Hernández? Se convirtió en la empresaria más exitosa de la región. La empresa Alianza Construcción bajo su dirección creció hasta convertirse en el holding de construcción más grande de la provincia. Recibía contratos para construcción de objetos federales, colegios, hospitales, complejos residenciales. Olga nunca se volvió a casar, dedicándose completamente al negocio y a la beneficencia. Financiaba orfanatos, programas de becas, centros médicos. A veces Antonio la encontraba en eventos empresariales. Se saludaban cortésmente con la cabeza, 2 personas que habían pasado por la traición y salieron victoriosas. Por la noche, en la gran mesa familiar del espacioso comedor de la nueva casa de 3 plantas, se reunió toda la familia. Elena contaba sobre el nuevo proyecto de estaciones solares autónomas para escuelas rurales. Arturo compartía sus éxitos universitarios, su proyecto de energía alternativa ya había interesado a varios inversores. La pequeña Ana estaba sentada en su trona, esparciendo alegremente las papillas y riéndose a carcajadas. Por cierto, papá, Arturo dejó el tenedor, hoy en la universidad el profesor habló sobre la revolución energética en nuestra región. Dijo que nuestra familia se ha convertido en símbolo de cómo el trabajo honesto y el profesionalismo cambian la vida de ciudades enteras. Antonio sonrió. Durante estos años realmente había transformado radicalmente el sector energético de la región. Implementó contadores inteligentes, sistemas automáticos de control, fuentes de alimentación de reserva para objetos de importancia crítica. Las averías se volvieron raras, las tarifas bajaron, la confiabilidad creció exponencialmente. Y también dijo, continuó Arturo, que la verdadera fuerza de una persona se manifiesta no cuando todo va bien, sino cuando la vida le da un golpe. Y cómo maneja la traición y la injusticia. Elena tomó la mano de su marido.
Estoy orgullosa de ti, Antonio. No solo superaste la traición, la convertiste en estímulo para crecer. Construiste una nueva vida que es 100 veces mejor que la anterior. Tarde por la noche Antonio salió a la terraza nevada de su casa. Desde allí, desde la colina, se abría una vista de toda la ciudad. Miles de ventanas brillaban con luz cálida, y en cada una brillaba su trabajo, su responsabilidad por el suministro eléctrico confiable. En el nuevo barrio, construido por la empresa de Olga Hernández, se encendieron las farolas de ahorro energético de nueva generación, otra encarnación de sus innovaciones. En el polígono industrial funcionaban 3 nuevas subestaciones, diseñadas según los más modernos requisitos de seguridad. La traición que una vez destruyó su mundo, paradójicamente se convirtió en catalizador de un éxito increíble. Sacó el teléfono y abrió el chat familiar. Elena había escrito: Ana ya duerme. Te espero con té y el nuevo proyecto de paneles solares. Arturo había enviado la foto de un diploma por ganar la Olimpiada Regional de Energética. Esta era una familia verdadera, construida sobre los cimientos de la honestidad, la confianza mutua, objetivos comunes y amor sincero. Ninguna mentira, ningún secreto, ninguna traición. Y en algún lugar, en un estrecho piso compartido en las afueras de la ciudad, Irene estaba sentada en una cama angosta, navegando por las redes sociales en un smartphone viejo. En la pantalla, fotografías de su exmarido con el premio energético del año, artículos sobre sus innovaciones, entrevistas con medios federales. Podría haber estado a su lado en este éxito. Podría haberse enorgullecido del marido innovador, criar hijos en común, vivir en una casa grande, viajar por el país a conferencias científicas. En lugar de eso, el mercado, el piso compartido, la soledad. 2 años y medio de infidelidad se convirtieron en castigo de por vida. Antonio sonrió mirando la nieve que caía. La verdad siempre vence. A veces toma tiempo, a veces requiere sacrificios, pero la justicia es inevitable como el cambio del día y la noche. La traición destruye a los traidores. La honestidad eleva a los honestos. Una llamada interrumpió sus reflexiones. En el umbral estaba Elena. Antonio, ¿qué haces ahí afuera con este frío? La niña se ha despertado y llama a papá. La pequeña Ana le tendió los bracitos, balbuceando alegremente algo en su lenguaje infantil. Antonio tomó a su hija en brazos, este pequeño haz de felicidad que apareció gracias al nuevo amor y la nueva vida honesta. Vamos a casa, dijo, abrazando a su esposa. Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Se encendió la luz cálida de las nuevas lámparas de bajo consumo, invitando al acogedor salón donde en la mesa esperaban té caliente, planes familiares para el futuro y una atmósfera de confianza absoluta. La vieja vida con su mentira y traición quedó en el pasado para siempre. La nueva, construida sobre la verdad y el amor, apenas comenzaba. Y esta nueva vida era 1000 veces más hermosa que la mentira en la que había vivido 18 años. La justicia triunfó. La honestidad venció. La nueva familia prosperaba. Y en algún lugar de otras ciudades, Irene y Víctor pagaban por sus actos cada día, con soledad, pobreza, lamentos por lo que perdieron para siempre. Tal es el precio de la traición. Y tal es la recompensa por la fidelidad a la verdad.